Durante años, el millonario estuvo convencido de que la paternidad nunca formaría parte de su destino. Pero todo se derrumbó cuando, al doblar la esquina, encontró a su exesposa bajando de un taxi con 4 bebés en brazos, cuatrillizos que, sin lugar a dudas, tenían su mirada. Lo que sucede después cambiará la vida de todos para siempre. El sol de marzo se filtraba a través de los ventanales del piso 42 de la Torre Mayor, bañando de dorado el elegante despacho donde Diego Hernández revisaba por última vez los documentos que cambiarían su vida profesional para siempre. Hasta sus 45 años había logrado lo que muchos consideraban imposible: convertir una pequeña empresa constructora familiar en uno de los consorcios más respetados de México. Sus manos, curtidas por años de supervisar obras personalmente, sostenían ahora el contrato más importante de su carrera. 700 millones de pesos, murmuró para sí mismo, dejando que las cifras resonaran en su mente como una sinfonía de victoria. El proyecto del complejo residencial Las Palmas en Santa Fe representaba no solo un triunfo financiero, sino la culminación de décadas de trabajo obsesivo, de noches sin dormir, de sacrificios que había considerado necesarios para alcanzar la cima. Diego se acercó al ventanal y observó la vastedad de la Ciudad de México extendiéndose hasta el horizonte. Cada edificio que divisaba le recordaba algún proyecto en el que había participado, alguna licitación ganada o perdida, alguna decisión que había moldeado su camino hasta este momento. Era un hombre meticuloso hasta el extremo, conocido en el sector por revisar personalmente cada detalle de sus construcciones, desde la calidad del cemento hasta la orientación de las ventanas. Su secretaria, Mónica, asomó la cabeza por la puerta entreabierta. «Señor Hernández, el equipo está listo para la celebración en 1900 en el restaurante. Lo esperamos abajo». Diego asintió con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. La celebración le parecía necesaria, apropiada, pero había algo en su interior que permanecía vacío a pesar del éxito. Quizás era la costumbre de años, manteniéndose emocionalmente blindado, protegido tras una coraza de profesionalismo que le había servido bien en los negocios, pero que lo había aislado en su vida personal. Mientras se ajustaba la corbata italiana y tomaba su maletín de cuero, no pudo evitar recordar las palabras que Carmen le había dicho 2 años atrás, el día que firmaron el divorcio. «Diego, tu problema no es que no sepas amar, sino que tienes miedo de necesitar a alguien más que a tu trabajo». En ese momento, esas palabras le habían parecido injustas, el reproche de una mujer que no comprendía las exigencias de construir un imperio. Ahora, en medio de su mayor triunfo, resonaban con una verdad incómoda. El diagnóstico médico que había recibido 8 años atrás había sido devastador: azoospermia severa, prácticamente sin posibilidades de tener hijos biológicos. Recordaba perfectamente la frialdad del consultorio, las explicaciones técnicas del doctor, la manera en que Carmen había apretado su mano mientras el mundo que habían planeado juntos se desmoronaba. Él había encajado el golpe como encajaba todo, con determinación fría, canalizando el dolor hacia el trabajo, construyendo rascacielos como otros construyen muros emocionales. Carmen había sugerido adopción, tratamientos alternativos, segundas opiniones, pero Diego, acostumbrado a controlar cada variable en sus proyectos, no pudo soportar la incertidumbre, la posibilidad del fracaso, la vulnerabilidad que implicaba admitir que había algo que su voluntad y su dinero no podían resolver. Gradualmente se había refugiado más en la oficina, en los planos, en las cifras que sí podía dominar completamente. El restaurante del lago bullía con las risas y conversaciones de su equipo.
Ingenieros, arquitectos, supervisores y administrativos brindaban por el contrato que aseguraría el futuro de la empresa y sus familias durante los próximos 5 años. Diego sonreía, estrechaba manos, aceptaba felicitaciones, pero una parte de él observaba la escena desde afuera, como si fuera un actor representando el papel del empresario exitoso. «Esto es solo el principio», declaró levantando su copa de vino tinto, provocando aplausos entusiastas. Pero mientras pronunciaba esas palabras de triunfo, una pregunta silenciosa resonaba en su mente. ¿El principio de qué? ¿De más contratos, más edificios, más noches solitarias en 1200 oficinas vacías? La celebración se extendió hasta altas horas, pero Diego se retiró temprano, alegando la necesidad de revisar algunos documentos para el día siguiente. En realidad, la soledad de su apartamento en la zona rosa, con sus muebles de diseñador y su silencio perfecto, le resultaba más honesta que la alegría forzada de la fiesta. Mañana volaría a Playa del Carmen para la inauguración del hotel más lujoso de la Riviera Maya, otro proyecto suyo que veía la luz. Sería, sin saberlo, el viaje que cambiaría todo. El vuelo matutino a Playa del Carmen transcurrió entre la revisión de 1900 documentos y la contemplación de las nubes que se extendían como algodón blanco sobre el Golfo de México. Diego había desarrollado la costumbre de trabajar durante los viajes, una manera eficiente de aprovechar cada minuto disponible. Sin embargo, mientras el avión descendía hacia el aeropuerto de Cozumel, algo en el paisaje caribeño que se desplegaba bajo sus ojos le provocó una sensación extraña, una mezcla de nostalgia y anticipación que no lograba explicar. El Hotel Paraíso Esmeralda se alzaba majestuoso frente al mar turquesa, sus líneas arquitectónicas modernas fusionándose armoniosamente con la vegetación tropical circundante. Diego había supervisado personalmente cada fase de la construcción durante los últimos 3 años, desde la selección del terreno hasta la colocación de la última palmera decorativa. Era, sin duda, una de sus obras maestras. 500 habitaciones distribuidas en torres que parecían emerger naturalmente de la selva, con una alberca infinita que se confundía con el horizonte marino. «Señor Hernández, es un honor recibirlo», lo saludó Roberto Mendoza, el gerente general del hotel, mientras un grupo de empleados se preparaba para la ceremonia de inauguración. La prensa local y nacional se había congregado en el lobby principal, con sus cámaras y micrófonos listos para capturar el momento histórico. Varios políticos estatales y empresarios importantes habían viajado especialmente para el evento, confirmando la relevancia del proyecto. Durante la conferencia de prensa, Diego respondió con la seguridad y profesionalismo que lo caracterizaban. Habló sobre los aspectos técnicos de la construcción, la inversión económica, el impacto en el turismo local y los empleos generados. Su discurso fue impecable, como siempre, pero internamente se sentía como si estuviera recitando un libreto ensayado. Las preguntas de los periodistas se sucedían de manera predecible. Presupuesto, cronología, próximos proyectos. «¿Cuál es su siguiente meta profesional?», preguntó una reportera de Cancún. Diego respondió automáticamente sobre la expansión hacia Centroamérica y los planes de diversificación hacia proyectos sustentables. Pero mientras hablaba, su mirada se distrajo hacia la entrada principal del hotel, donde un grupo de huéspedes llegaba en taxis desde el aeropuerto. La ceremonia de corte de listón se desarrolló sin contratiempos. Diego posó para decenas de fotografías, estrechó manos con autoridades locales, sonrió para las cámaras mientras sostenía las tijeras doradas que simbolizaban la apertura oficial del hotel.
El mariachi contratado para la ocasión interpretó Cielito Lindo, mientras los invitados brindaban con champán francés en copas de cristal. Todo transcurría exactamente como había sido planeado. Después de la ceremonia oficial, Diego se dirigió al bar de la playa para un cóctel más relajado con los invitados especiales. El atardecer comenzaba a teñir el cielo de tonos naranjas y rosas, creando el ambiente perfecto para los discursos informales y las conversaciones de negocios. Varios potenciales clientes se acercaron para discutir futuros proyectos y Diego se encontró nuevamente en su elemento, hablando de presupuestos, permisos y cronogramas de construcción. Fue mientras explicaba los detalles técnicos de los cimientos antisísmicos del hotel que su mundo se detuvo abruptamente. A través del ventanal del bar vio un taxi amarillo detenerse frente a la entrada principal. Una mujer elegante de cabello castaño descendió del vehículo y, con movimientos cuidadosos, comenzó a sacar del asiento trasero lo que parecían ser múltiples asientos para bebés. El corazón de Diego se detuvo. Era Carmen, su ex esposa Carmen, la mujer que no había visto desde la firma del divorcio hace 2 años. Estaba ahí, a menos de 100 metros de distancia, pero no estaba sola. Con la ayuda del conductor del taxi, extrajo 4 asientos para bebé, cada uno ocupado por un pequeño ser humano que no podía tener más de unos meses de edad. ¿Se encuentra bien, señor Hernández?, preguntó el ingeniero con quien había estado conversando, notando que Diego había enmudecido a mitad de una frase sobre cargas estructurales. Pero Diego no pudo responder. Sus ojos estaban clavados en la escena que se desarrollaba en la entrada del hotel, tratando de procesar lo que veía. Carmen cargaba a 2 de los bebés mientras una empleada del hotel la ayudaba con los otros 2. Incluso a esa distancia, Diego podía ver la determinación en sus movimientos, la manera eficiente en que organizaba los biberones, pañales y demás accesorios que viajaban con ella. Seguía siendo hermosa, quizás más madura, pero con esa gracia natural que lo había enamorado años atrás cuando la conoció en una conferencia de arquitectura. Los bebés, 4 bebés. Diego sentía como si el aire se hubiera vuelto denso, difícil de respirar. Durante 2 años había asumido que Carmen había rehecho su vida, probablemente con alguien más, alguien que pudiera darle la familia que él nunca pudo ofrecerle. La posibilidad de que hubiera tenido hijos había sido un pensamiento doloroso que había enterrado bajo capas de trabajo y éxito profesional. «Disculpen», murmuró a los empresarios que lo rodeaban. «Necesito atender un asunto urgente». Sin más explicación, se dirigió hacia la entrada del hotel, sus piernas moviéndose por pura inercia mientras su mente luchaba por comprender la situación. ¿Qué hacía Carmen ahí? ¿Por qué precisamente en la inauguración de su hotel? ¿Y esos bebés, de quién eran? Mientras se acercaba, pudo ver los rostros de los pequeños con mayor claridad. Algo en sus facciones, en la forma de sus ojitos oscuros, en la curva de sus labios diminutos, le resultaba inquietantemente familiar. Un presentimiento terrible y maravilloso a la vez comenzó a formarse en su pecho. Una posibilidad que desafiaba todo lo que creía saber sobre sí mismo y su futuro. Diego se detuvo a pocos metros de la recepción, observando cómo Carmen completaba el registro en el hotel con la eficiencia de quien ha aprendido a manejar situaciones complejas por necesidad. Los 4 bebés, instalados en sus cochecitos adaptados, emitían sonidos suaves y ocasionales lloriqueos que ella atendía con movimientos automáticos y expertos. Una empleada del hotel intentaba ayudar, claramente impresionada por la logística que implicaba viajar con 4 infantes. «Carmen», dijo finalmente, su voz saliendo más ronca de lo que había pretendido. Ella se volvió lentamente y, por un instante,
Diego vio pasar por su rostro una mezcla de emociones, sorpresa, resignación y algo que podría haber sido miedo. Sus ojos, esos ojos verdes que había conocido tan bien, lo evaluaron rápidamente, tomando nota de su traje impecable, su presencia en el lobby de un hotel de lujo, la clara evidencia de que él pertenecía a ese lugar. «Diego», respondió con voz calmada, aunque sus manos temblaron ligeramente mientras ajustaba la manta de uno de los bebés. «No esperaba verte aquí». Había algo defensivo en su postura, como si se estuviera preparando para una confrontación que había ensayado mentalmente muchas veces. «Este es mi hotel», dijo él, inmediatamente arrepintiéndose del tono posesivo de sus palabras. «Quiero decir, mi empresa lo construyó. Hoy es la inauguración». Sus ojos se desviaron inevitablemente hacia los cochecitos. De cerca, la similitud era innegable. Todos tenían el cabello oscuro y rizado que él había heredado de su abuela paterna, los mismos ojos expresivos, la misma forma de fruncir el ceño cuando algo los molestaba. Carmen siguió su mirada y suspiró profundamente. «Supongo que no hay manera de evitar esta conversación», murmuró, más para sí misma que para él. «¿Hay algún lugar privado donde podamos hablar? Los niños necesitan comer pronto y prefiero no tener esta discusión en un lobby lleno de gente». El cerebro de Diego funcionaba a velocidad acelerada, procesando implicaciones y calculando probabilidades como si fuera un proyecto de construcción. «Hay una suite ejecutiva disponible en el piso 15. Podemos usarla». Sin esperar respuesta, se dirigió a la recepción y habló brevemente con el gerente, quien inmediatamente asignó la habitación y dispuso que personal del hotel ayudara con el equipaje y los bebés. Durante el ascenso al piso 15, el silencio se volvió denso como el concreto. Los bebés parecían tranquilos, dos de ellos dormitando, mientras los otros dos observaban curiosamente las luces del elevador. Diego no podía dejar de mirarlos, buscando confirmación de sus sospechas en cada gesto, cada expresión facial. Uno de ellos, el más pequeño aparentemente, tenía exactamente la misma marca de nacimiento en forma de media luna que Diego llevaba detrás de la oreja derecha. La suite ejecutiva era espaciosa y elegantemente decorada, con una terraza que daba al mar Caribe. Carmen comenzó inmediatamente a organizar los artículos para bebés con una eficiencia que hablaba de meses de práctica. Biberones, pañales, mantas, juguetes de colores suaves. Diego la observaba en silencio, notando cómo había cambiado. Seguía siendo la misma mujer de la que se había enamorado, pero había una fortaleza nueva en ella, una determinación que no recordaba de los años de matrimonio. «Se llaman Santiago, Esperanza, Carmen y Diego», dijo ella sin levantar la vista, mientras preparaba los biberones con leche tibia. «Tienen 8 meses. Santiago tuvo algunos problemas respiratorios al nacer, pero ya está mucho mejor. Esperanza es la más tranquila, casi nunca llora. Carmen es idéntica a mí cuando era bebé, según mi madre. Y Diego…» Hizo una pausa y finalmente lo miró. Directamente: «Diego tiene tu temperamento, todo o nada, sin términos medios». Las palabras cayeron sobre él como una avalancha. 4 nombres, 4 vidas, 4 seres humanos que llevaban su sangre y que habían existido durante 8 meses sin que él lo supiera. ¿Por qué? Fue lo único que logró articular. Su voz, apenas un susurro. Carmen lo miró con una mezcla de dolor y determinación. «¿Recuerdas nuestra última noche juntos, antes de firmar el divorcio? Dijiste que querías intentarlo una vez más, que quizás habíamos sido demasiado apresurados». Diego asintió. Recordaba perfectamente esa noche. La desesperación, la sensación de que estaban al borde de perder algo irreparable.
Descubrí que estaba embarazada 3 semanas después de firmar los papeles. Embarazada de 4 bebés, Diego. 4. Se sentó pesadamente en el sofá, mientras uno de los bebés comenzaba a llorar suavemente. Fui al médico pensando que era imposible, considerando tu diagnóstico. Pero ahí estaban, en el ultrasonido, 4 pequeños corazones latiendo como tambores de guerra. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. Pensé en decírtelo inmediatamente, pero recordé todas las veces que me dijiste que no querías que te vieran como una carga. Todas las veces que rechazaste ayuda cuando enfrentabas problemas en el trabajo. Diego se acercó lentamente, sus piernas temblorosas lo traicionaron y tuvo que apoyarse en la pared. Carmen, yo nunca supe que era posible. El doctor me dijo... Los doctores se equivocan, Diego. Lo interrumpió con firmeza. Y a veces los milagros suceden cuando menos los esperamos. Pero para cuando me di cuenta de que estaba embarazada, tú ya habías dejado muy claro que querías seguir adelante con tu vida. No iba a ser yo quien te trajera de vuelta por obligación. Uno de los bebés, Santiago, según había dicho, extendió sus bracitos hacia Diego como si reconociera algo familiar en él. Sin pensar, Diego se acercó y el pequeño envolvió sus deditos alrededor del dedo índice de su padre, apretándolo con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeño. En ese momento, mirando esos ojitos que eran exactamente como los suyos, Diego Hernández, el hombre que había construido imperios, que había movido montañas de concreto y acero, que había conquistado el mundo empresarial con determinación férrea, se desmoronó completamente. Lágrimas que había contenido durante años, décadas quizás, comenzaron a rodar por sus mejillas mientras sostenía a su hijo por primera vez. Las siguientes 2 horas transcurrieron como en un sueño fragmentado. Diego observaba cada movimiento de Carmen mientras ella alimentaba a los bebés con una rutina que evidenciaba meses de práctica solitaria. Cada gesto le revelaba una vida paralela que había existido sin él. Las noches sin dormir, los llantos simultáneos, los pequeños triunfos cotidianos de mantener a 4 bebés alimentados, limpios y seguros. ¿Cómo lo has hecho sola todo este tiempo?, preguntó finalmente, su voz cargada de una admiración dolorosa. Carmen levantó la vista del biberón que sostenía mientras pequeña Esperanza bebía contenida en sus brazos. No he estado completamente sola, respondió con cuidado. Mi madre me ayuda cuando puede y contraté a una niñera de medio tiempo para las mañanas, pero durante las noches... Hizo una pausa, ajustando la posición del bebé. Durante las noches, aprendo que una persona puede funcionar con 2 horas de sueño cuando no tiene otra opción. Diego se acercó para tomar a Santiago, quien había comenzado a inquietarse en su cochecito. El contacto con el bebé le provocaba una mezcla de terror y fascinación. Era tan pequeño, tan frágil y, sin embargo, indiscutiblemente suyo. ¿Por qué viniste aquí? ¿Al hotel justamente hoy? Carmen suspiró, terminando de alimentar a Esperanza antes de responder. Recibí el trabajo de diseñar los jardines para un complejo residencial en Tulum. Necesitaba el dinero y pensé que sería bueno para los niños tener un cambio de ambiente. No sabía que este era tu hotel, Diego. La última vez que hablamos, estabas trabajando en un proyecto en Monterrey. La ironía de la situación no se le escapaba a Diego. Durante meses había supervisado la construcción de este hotel. Había visitado Playa del Carmen docenas de veces. Había caminado por las mismas calles donde Carmen ahora vivía temporalmente con sus hijos. ¿Dónde se están quedando? En una casa pequeña que rento cerca del centro de Playa del Carmen. Es modesta, pero tiene un jardín donde los niños pueden tomar el sol por las mañanas. Había algo defensivo en su tono.
como si anticipara algún juicio sobre sus decisiones. Santiago se quedó dormido en los brazos de Diego y por primera vez en años, él sintió una paz que no provenía de cerrar un negocio exitoso o completar un proyecto desafiante. Era una tranquilidad diferente, más profunda, como si una parte de sí mismo que no sabía que estaba perdida hubiera regresado a casa. «Quiero ayudar», dijo súbitamente, las palabras saliendo antes de que pudiera procesarlas completamente. «Con los gastos, con lo que necesiten, quiero ser parte de sus vidas». Carmen lo miró con una expresión que mezclaba esperanza y escepticismo. «Diego, tú nunca quisiste esta responsabilidad. Incluso cuando estábamos casados y hablábamos de adopción, siempre encontrabas razones para posponerlo. ¿Qué ha cambiado ahora?». La pregunta lo golpeó como un puñetazo, porque tenía razón. Durante su matrimonio, había sido él quien se escudaba detrás del trabajo cada vez que la conversación derivaba hacia la familia, hacia la vulnerabilidad que implicaba amar algo más que sus proyectos de construcción. «No, lo sé», admitió honestamente. «Quizás ver que es posible, quizás entender que estuve equivocado sobre muchas cosas». Carmen se levantó para cambiar el pañal de la pequeña Carmen, quien había despertado con expresión curiosa. «No puedes simplemente aparecer porque ahora te resulta conveniente o romántico, Diego. Estos niños necesitan estabilidad, consistencia. No pueden ser otro de tus proyectos que abandonas cuando se vuelve complicado o cuando aparece algo más interesante». Sus palabras eran justas, pero dolorosas. Diego conocía su propia historia de relaciones superficiales con todo lo que no fuera trabajo. Incluso su matrimonio con Carmen había sufrido por su incapacidad de comprometerse emocionalmente, más allá de proveer seguridad financiera. «Tienes razón», concedió, «pero quiero aprender, quiero intentarlo». «¿Y qué pasa con tu trabajo, con tus viajes constantes, tus reuniones hasta altas horas, tu necesidad de controlar cada detalle de cada proyecto?» Carmen no lo estaba atacando. Sus preguntas eran genuinas, nacidas de la experiencia de haber estado casada con él. Diego miró alrededor de la lujosa suite, luego hacia el pequeño Santiago que dormía pacíficamente en sus brazos. Por primera vez en su vida adulta, el trabajo le parecía secundario, algo que podía reorganizarse, adaptarse, modificarse para acomodar algo más importante. «Puedo cambiar mi manera de trabajar. Puedo delegar más responsabilidades, reducir los viajes, trabajar desde casa cuando sea necesario». Carmen terminó de cambiar el pañal y tomó a la bebé en brazos, considerando sus palabras. «No es solo cuestión de tiempo, Diego. Es cuestión de prioridades emocionales. Estos niños van a necesitar que estés presente, no solo físicamente, sino emocionalmente. Van a enfermarse, van a tener pesadillas, van a pasar por etapas difíciles. No puedes resolverlo todo con dinero o eficiencia empresarial». El teléfono de Diego vibró. Un mensaje de su asistente recordándole la cena de clausura con los inversionistas del hotel. Durante años, esa habría sido su prioridad absoluta. Cualquier problema personal habría tenido que esperar hasta después de cumplir con los compromisos profesionales. Pero ahora, mirando a sus hijos, la cena le parecía irrelevante, una obligación vacía comparada con la oportunidad de conocer a estas 4 pequeñas personas que compartían su ADN. «Puedo cancelar todo», dijo, sorprendiéndose a sí mismo. «La cena, las reuniones de mañana, el vuelo de regreso. Puedo quedarme aquí el tiempo que necesites para que hablemos, para que conozcas mis intenciones». Carmen lo estudió durante un largo momento, buscando señales de sinceridad en su expresión. «No necesito grandes gestos, Diego. Necesito saber que esto no es una decisión impulsiva que lamentarás cuando la novedad pase y te des cuenta de lo complicado que puede ser realmente». En ese momento, los 4 bebés estaban despiertos.
y sus ojitos se dirigían automáticamente hacia Diego, como si reconocieran algo familiar en él. Santiago extendió nuevamente sus bracitos, mientras Esperanza sonreía tímidamente. La pequeña Carmen gorgoteaba sonidos que parecían intentos de comunicación, y Diego, hijo, lo observaba con una intensidad que resultaba inquietante en alguien tan pequeño. «Dámeme una oportunidad», pidió Diego, su voz más suave de lo que Carmen recordaba haberla escuchado jamás. «No te pido que confíes en mí inmediatamente, pero dame la oportunidad de demostrar que puedo aprender a ser el padre que ellos necesitan». Los días siguientes establecieron un ritmo extraño y nuevo para Diego. Canceló todas sus reuniones de negocios y se instaló en una habitación del hotel, justificando su decisión ante su equipo como una supervisión personal de la operación inicial. En realidad, cada mañana se dirigía a la modesta casa que Carmen rentaba en el centro de Playa del Carmen, donde comenzaba su educación intensiva en paternidad múltiple. La casa era exactamente como Carmen la había descrito, pequeña pero acogedora, con un jardín donde los bebés podían disfrutar del sol matutino bajo la sombra de una bugambilla. Diego se sintió inicialmente fuera de lugar en el ambiente doméstico, acostumbrado como estaba a los espacios amplios y minimalistas de su apartamento en Ciudad de México o las oficinas corporativas donde se desenvolvía naturalmente. «La clave está en la organización», le explicaba Carmen mientras preparaba 4 biberones simultáneamente, una rutina que ejecutaba con la precisión de un cirujano. «Santiago necesita leche con cereal porque tiene reflujo. Esperanza bebe menos cantidad pero más. Frecuentemente, Carmen rechaza el biberón si está demasiado caliente y Diego es impaciente como su padre, así que hay que alimentarlo primero o protestará hasta despertar a los otros 3. Diego observaba fascinado esta coreografía doméstica que Carmen había perfeccionado a través de meses de ensayo y error. Cada gesto tenía un propósito, cada decisión estaba calculada para maximizar la eficiencia y minimizar el caos. Era como dirigir una obra de construcción, pero con variables mucho más impredecibles y consecuencias emocionales más profundas. «¿Puedo intentar alimentar a Santiago?», preguntó Diego el segundo día, extendiendo las manos hacia el bebé que lloraba insistentemente. Carmen dudó un momento. Había desarrollado un instinto protector feroz durante los meses de criar sola a los 4, pero finalmente asintió y le entregó al bebé junto con el biberón preparado. Santiago se calmó inmediatamente al sentir los brazos de Diego, como si reconociera una conexión profunda e inexplicable. Diego sostenía el biberón con manos que temblaban ligeramente, la misma precisión que aplicaba para revisar planos arquitectónicos, ahora dirigida hacia el ángulo correcto para que su hijo pudiera alimentarse cómodamente. «Lo estás haciendo bien», murmuró Carmen, y Diego sintió una satisfacción más profunda que cualquier elogio profesional que hubiera recibido jamás. Ver cómo Santiago se relajaba completamente en sus brazos, confiando instintivamente en él, le provocaba una emoción que no sabía cómo procesar. Durante las tardes, mientras los bebés dormían, Diego y Carmen hablaban con una honestidad que no habían compartido durante su matrimonio. Carmen le contaba sobre las noches interminables cuando los 4 lloraban simultáneamente y ella no sabía por dónde empezar, sobre sus miedos de no ser suficiente para tantas necesidades, sobre la soledad de tomar todas las decisiones sola. Hubo una noche, cuando tenían 3 meses, que Santiago tuvo fiebre alta, relató Carmen, sus ojos perdidos en el recuerdo. Los otros 3 también estaban inquietos, como si sintieran que algo andaba mal.
Pasé toda la madrugada aplicándole paños húmedos, tomándole la temperatura cada 15 minutos, llamando al pediatra. Y en algún momento, mientras cargaba a Santiago y los otros tres lloraban en sus cunas, pensé: Diego debería estar aquí. Esto es demasiado para una sola persona. Diego sintió una punzada de culpa y arrepentimiento. ¿Por qué no me llamaste? Habría venido inmediatamente. Carmen lo miró con una sonrisa triste. ¿En serio? Habrías abandonado una reunión importante, un viaje de negocios, una negociación crucial para correr a ayudarme con bebés de cuya existencia no sabías nada. Diego, durante nuestro matrimonio, ni siquiera podías quedarte en casa cuando yo tenía gripe. La acusación era justa y dolorosa. Diego recordaba perfectamente su incapacidad para manejar las necesidades emocionales de Carmen durante su matrimonio. Había sido generoso con dinero, atento a las necesidades materiales, pero emocionalmente ausente cuando ella más lo necesitaba. Tienes razón, admitió, pero quiero ser diferente ahora. Necesito serlo. ¿Qué te hace pensar que puedes cambiar?, preguntó Carmen sin malicia, pero con genuina curiosidad. Ha sido de una manera durante 45 años. ¿Por qué iba a ser diferente ahora? Diego consideró la pregunta durante un largo momento, observando a través de la ventana donde los rayos del sol creaban patrones cambiantes en el jardín. Porque por primera vez en mi vida tengo algo que vale más que cualquier contrato o proyecto, porque cuando sostengo a Santiago o veo sonreír a Esperanza, siento que finalmente entiendo para qué sirve realmente todo el trabajo, todo el éxito. No es un fin en sí mismo, es para proteger y proveer para algo que realmente importa. Carmen estudió su expresión, buscando signos de sinceridad. Los niños no son proyectos que puedes completar, Diego. Van a crecer, van a cambiar, van a tener personalidades propias y necesidades que ni tú ni yo podemos anticipar. No puedes planificar su desarrollo como planificas la construcción de un edificio. Lo sé, respondió Diego, y eso me aterroriza y me emociona al mismo tiempo. Toda mi vida he controlado variables, he minimizado riesgos, he calculado resultados, pero estos 4 pequeños seres humanos son completamente impredecibles, y por primera vez eso no me parece una falla del sistema, sino la parte más hermosa de todo. Esa tarde, mientras Carmen trabajaba en sus diseños paisajísticos en la mesa del comedor, Diego se quedó solo con los 4 bebés durante 2 horas. Al principio, el silencio le pareció prometedor. Los 4 estaban contentos en sus cochecitos, observando el móvil de colores que colgaba sobre ellos. Pero gradualmente, uno por uno, comenzaron a inquietarse. Primero fue la pequeña Carmen, quien empezó con un llanto suave que rápidamente escaló a una protesta enérgica. Luego se le unió Esperanza, seguida por Diego hijo, hasta que finalmente Santiago completó el coro de 4 voces demandantes. Por un momento de pánico, Diego no supo qué hacer. Su instinto empresarial le decía que priorizara, que atendiera el problema más urgente primero, pero cada bebé parecía igualmente desesperado. Finalmente, se las ingenió para cargar a 2 de ellos, mientras consolaba a los otros 2 con su voz, cantando una canción de cuna que recordaba vagamente de su propia infancia. Para su sorpresa, gradualmente los 4 se calmaron, no porque hubiera resuelto sus problemas específicos, sino porque habían sentido su presencia, su atención, su amor incondicional. Cuando Carmen regresó, los encontró a los 5 dormitando en el sofá. Diego en el centro con Santiago y Esperanza en sus brazos, y los gemelos Carmen y Diego hijo acurrucados a cada lado. Era la primera vez que veía a los 4 bebés completamente relajados con alguien que no fuera ella. Una semana después de su encuentro inicial,
Diego tuvo que regresar a Ciudad de México para atender asuntos urgentes de la empresa. La separación, aunque temporal, le resultó más difícil de lo que había anticipado. Durante el vuelo, se sorprendió revisando constantemente su teléfono, esperando mensajes de Carmen, con fotos de los bebés o actualizaciones sobre su día. En su oficina de la Torre Mayor, todo parecía exactamente igual, pero fundamentalmente diferente. Los mismos planos arquitectónicos cubrían las paredes. Las maquetas de proyectos futuros ocupaban las mesas auxiliares, y su asistente Mónica había organizado meticulosamente su agenda para maximizar la productividad. Sin embargo, Diego se encontraba distraído, pensando en rutinas de alimentación en lugar de cronogramas de construcción. Señor Hernández, tiene la reunión con los inversionistas japoneses en 20 minutos, le recordó Mónica, notando que él no había tocado el café que le había traído una hora antes. También llegaron los documentos del proyecto de Guadalajara que necesitan su revisión urgente. Diego asintió automáticamente, pero su mente estaba calculando el horario en Playa del Carmen. Serían las 2 de la tarde. Carmen estaría alimentando a los bebés antes de su siesta vespertina. Se preguntó cómo estaría Santiago, si sus problemas respiratorios habrían mejorado, si Esperanza había vuelto a sonreír de esa manera que derretía su corazón. La reunión con los inversionistas japoneses transcurrió de manera competente, pero sin el entusiasmo característico de Diego. Presentó los números, explicó las proyecciones, respondió preguntas técnicas, pero una parte de él permanecía desconectada, anhelando estar en una casa pequeña con jardín de bugambilias en lugar de una sala de juntas en el piso 42. ¿Se encuentra bien, Diego?, preguntó Carlos Mendoza, su socio y amigo desde los inicios de la empresa, después de que los inversionistas se retiraran. Parece distante hoy. ¿Hay algún problema con el hotel de Playa del Carmen? Diego consideró brevemente contarle a Carlos sobre los bebés, sobre Carmen, sobre el descubrimiento que había cambiado completamente su perspectiva de vida. Pero algo lo detuvo. Quizás era demasiado nuevo, demasiado frágil, como para compartirlo incluso con su socio más cercano. «Solo estoy cansado», mintió. Han sido semanas intensas. Esa tarde, mientras revisaba contratos en su apartamento de la zona rosa, Diego recibió una llamada de Carmen. Su voz sonaba tensa, preocupada. «Diego, Santiago tuvo otro episodio respiratorio. No es grave, pero el pediatra quiere que lo llevemos a un especialista en Cancún para algunos estudios. Será caro, y mi seguro médico no cubre todas las consultas especializadas». «¿Cuánto necesitas?», preguntó Diego inmediatamente, ya caminando hacia su laptop para hacer una transferencia bancaria. «¿50,000? ¿100,000? Lo que sea necesario». Hubo un silencio en la línea antes de que Carmen respondiera. «Diego, no te llamé para pedirte dinero. Te llamé porque pensé que querías saber sobre la salud de tu hijo. Si vas a resolver todo con dinero, como siempre hiciste, entonces no hemos avanzado nada». Sus palabras lo golpearon como una bofetada. Tenía razón. Su reacción instintiva había sido la misma de siempre: resolver el problema escribiendo un cheque. «Tienes razón», admitió. «¿Qué necesita Santiago? ¿Qué puedo hacer yo como su padre?» «Necesita que estés aquí», respondió Carmen suavemente. «Mañana es la cita con el especialista. Sé que tienes trabajo importante, pero...» «Estaré en el primer vuelo mañana por la mañana», la interrumpió Diego. «Cancelo todo lo demás. Santiago es más importante que cualquier reunión». Al día siguiente, Diego se encontró en la sala de espera de una clínica pediátrica en Cancún, sosteniendo a Santiago mientras esperaban ser llamados por el neumólogo especialista.
El bebé se veía tan pequeño y vulnerable en sus brazos que Diego sintió una ansiedad completamente nueva, diferente a cualquier nervio que hubiera experimentado antes de presentaciones importantes o negociaciones cruciales. ¿Primer hijo?, preguntó una mujer mayor que esperaba con su nieta. Diego asintió, aunque técnicamente era su primer, segundo, tercer y cuarto hijo simultáneamente. «Se nota por cómo lo cargas», sonrió la mujer. Los padres primerizos siempre tienen esa expresión de terror absoluto mezclado con amor incondicional. El diagnóstico del especialista fue tranquilizador. Santiago tenía una leve inmadurez pulmonar común en bebés múltiples que se corregiría gradualmente con el tiempo. No requería tratamientos agresivos, solo seguimiento regular y algunas precauciones durante los meses de invierno. Cuando el médico terminó de explicar, Diego se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración durante toda la consulta. «Es un niño fuerte», dijo el doctor, observando cómo Santiago se aferraba al dedo de Diego. «Y es evidente que tiene padres que se preocupan genuinamente por su bienestar. Eso es más importante que cualquier medicamento». De regreso a Playa del Carmen, mientras Carmen conducía su auto compacto y Diego sostenía a Santiago en el asiento trasero, él experimentó una revelación inesperada. Por primera vez en su vida adulta, había estado genuinamente asustado por algo que estaba completamente fuera de su control. No podía construir su salida de esta situación, no podía negociar con la biología de su hijo, no podía usar conexiones empresariales para garantizar un resultado favorable. «¿En qué piensas?», preguntó Carmen, observándolo por el espejo retrovisor. «En que nunca había sentido miedo real antes de hoy», respondió Diego honestamente. «Nervios por negocios, sí, pero nunca este tipo de miedo visceral de perder algo que no puedo reemplazar o reconstruir». Carmen sonrió suavemente. «Bienvenido a la paternidad. Ese miedo nunca desaparece completamente. Solo aprendes a vivir con él y a canalizarlo hacia ser mejor padre». Esa noche, Diego tomó una decisión que habría sido impensable semanas atrás. Llamó a Mónica y le pidió que reorganizara su agenda para las próximas 2 semanas, cancelando todo excepto las reuniones absolutamente críticas. Luego llamó a Carlos y le explicó que necesitaba delegar más responsabilidades operativas inmediatamente. «¿Estás enfermo?», preguntó Carlos, genuinamente preocupado. Era la primera vez en 20 años de sociedad que Diego solicitaba tiempo libre, extended sin una razón empresarial específica. «Estoy aprendiendo a vivir», respondió Diego, sorprendiéndose a sí mismo con la honestidad de su respuesta. «Y resulta que hay cosas más importantes que cerrar el próximo contrato». Después de colgar, se sentó en el jardín de la casa de Carmen, observando las estrellas mientras escuchaba los sonidos suaves de 4 bebés durmiendo en la habitación contigua. Por primera vez desde que podía recordar, no estaba planificando el día siguiente, no estaba calculando estrategias de negocios, no estaba obsesionándose con problemas profesionales. Simplemente estaba presente en ese momento, agradecido por la oportunidad de conocer a sus hijos y de redescubrir quién podía llegar a ser como hombre y como padre. 2 meses después del primer encuentro con sus hijos, Diego había establecido una rutina que dividía su tiempo entre Ciudad de México y Playa del Carmen. 3 días a la semana trabajaba desde su oficina, manejando los aspectos más críticos de la empresa, y 4 días los pasaba en la casa de Carmen, aprendiendo los ritmos complejos de la vida con 4 bebés de 10 meses. La transformación era evidente para quienes lo conocían. Mónica había notado que ya no trabajaba hasta altas horas, que rechazaba reuniones después de las 6 de la tarde y que su teléfono estaba lleno de fotos de bebés en lugar de planos arquitectónicos.
Carlos, por su parte, había comenzado a asumir más responsabilidades operativas, inicialmente confundido por el cambio repentino en la dinámica del liderazgo de Diego. «Necesito contarte algo», le dijo Diego a Carlos durante una de sus reuniones semanales. Habían sido socios durante 2 décadas. Habían construido el imperio empresarial juntos desde cero, y Diego sentía que era momento de compartir la razón detrás de su transformación. «Tengo 4 hijos que acabo de conocer. Conmigo es Carmen, mi ex esposa». Carlos dejó caer la taza de café que sostenía, creando un charco oscuro sobre los documentos financieros que revisaban. «¿Perdón? ¿4 hijos? Diego, ¿de qué estás hablando? Tú no puedes tener hijos, los médicos fueron muy claros». «Los médicos se equivocaron», explicó Diego, experimentando una mezcla familiar de orgullo y asombro cada vez que pronunciaba esas palabras. «Son cuatrillizos. Carmen los tuvo después de nuestro divorcio y no me lo dijo hasta hace 2 meses». La conversación que siguió fue reveladora. Carlos expresó su sorpresa, hizo preguntas sobre las implicaciones legales y financieras, y eventualmente confesó algo que Diego no había anticipado. «Sabes, siempre pensé que algo te faltaba. Eras brillante en los negocios, pero parecías vacío, como si estuvieras construyendo todo este éxito para llenar un hogar que nunca tendrías». En Playa del Carmen, los bebés habían comenzado a mostrar personalidades distintivas que fascinaban a Diego. Santiago era el más serio, observaba todo con intensidad y rara vez sonreía, pero cuando lo hacía, su cara se iluminaba completamente. Esperanza era tranquila y contemplativa, parecía entender conversaciones que aún no podía seguir verbalmente. La pequeña Carmen era enérgica y demandante, siempre buscaba atención y protestaba vigorosamente cuando no la obtenía. Diego hijo era el explorador, constantemente intentaba salir de su cochecito para investigar cada rincón de la casa. «Mira esto», le dijo Carmen una tarde, mientras Diego alimentaba a Esperanza en el jardín. «Santiago está intentando decir papá». Efectivamente, el bebé emitía sonidos que se parecían vagamente a la palabra, aunque podían igualmente ser intentos de decir agua o simplemente ruidos aleatorios. «¿Crees que realmente está intentando decir papá?», preguntó Diego, su voz cargada de esperanza. Carmen sonrió, una expresión más cálida de las que le había dirigido en semanas pasadas. «Los bebés usualmente dicen mamá, primero porque es más fácil de pronunciar, pero Santiago pasa tanto tiempo observándote que no me sorprendería que papá sea su primera palabra real». Esa noche, mientras ayudaba a Carmen con la rutina nocturna de los bebés, Diego recibió una llamada que cambiaría todo. Era el doctor Martínez, el médico que le había dado el diagnóstico original de infertilidad años atrás. «Señor Hernández, necesito hablar con usted urgentemente. Ha surgido un problema con algunos expedientes médicos de hace varios años. ¿Podría venir a mi consultorio mañana?» Diego sintió una sensación de déjà vu, recordando la llamada que había cambiado su vida matrimonial originalmente. «¿Puede decirme de qué se trata por teléfono? Prefiero explicárselo en persona, pero involucra su expediente médico y algunos errores que hemos descubierto en nuestro archivo. Es importante que venga lo antes posible». Después de colgar, Diego se quedó inmóvil en el jardín, observando a Carmen que terminaba de acostar a los bebés a través de la ventana iluminada. Una parte de él temía lo que el doctor pudiera revelar, pero otra parte se sentía curiosa. Los 4 bebés dormían pacíficamente en sus cunas, evidencia viviente de que algo había estado fundamentalmente mal con el diagnóstico original. «¿Todo bien?», preguntó Carmen, saliendo al jardín después de completar la rutina nocturna. Era el doctor Martínez. «Quiere verme mañana sobre mi expediente médico original. Dice que han descubierto algunos errores».
Carmen se sentó besí de él en el banco del jardín, su expresión pensativa. ¿Qué tipo de errores? No lo dijo, pero tengo una sospecha. Diego tomó la mano de Carmen, un gesto que se había vuelto natural durante las últimas semanas. ¿Y si el diagnóstico estuvo completamente equivocado desde el principio? ¿Y si perdimos años de posibilidades porque confiamos en información incorrecta? Carmen apretó su mano suavemente. Diego, lo que pasó, ya pasó. No podemos cambiar esos años perdidos, pero tenemos a nuestros hijos y tenemos la oportunidad de decidir qué hacer con el futuro. Era cierto, pero la posibilidad de que hubieran desperdiciado años de matrimonio debido a un error médico le generaba una mezcla de alivio y tristeza que no sabía cómo procesar. Habían tomado decisiones fundamentales sobre su relación basándose en información que podría haber sido completamente falsa desde el inicio. La revelación del doctor Martínez fue aún más impactante de lo que Diego había imaginado. Sentado en el mismo consultorio donde años atrás había recibido la noticia que destruyó sus esperanzas de paternidad, escuchó una explicación que alteraba fundamentalmente su comprensión del pasado. Hubo una confusión con los expedientes, señor Hernández, explicó el médico, visiblemente incómodo. Su muestra fue mezclada con la de otro paciente durante el proceso de análisis. Los resultados que le entregamos correspondían a un hombre de 58 años con azoospermia severa, confirmada por múltiples estudios. Diego sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Está diciéndome que nunca tuve problemas de fertilidad? Sus análisis reales mostraban parámetros completamente normales, incluso superiores al promedio para su edad en ese momento. El médico revisaba nerviosamente el expediente original. El error se descubrió durante una auditoría de calidad que estamos realizando en todos nuestros archivos de los últimos 10 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego procesaba las implicaciones. Años de matrimonio afectados por una mentira involuntaria. Decisiones fundamentales tomadas sobre información falsa. El divorcio precipitado por su incapacidad de manejar lo que creía era una limitación permanente. ¿Hay alguna compensación por este error?, preguntó finalmente, aunque el dinero era lo último en su mente. La clínica asumirá total responsabilidad. Nuestros abogados estarán en contacto con usted para discutir los aspectos legales, pero entiendo que hay daños que el dinero simplemente no puede reparar. De regreso a Playa del Carmen, Diego manejó en silencio, luchando con emociones contradictorias. Alivio por confirmar que era completamente capaz de tener hijos. Ira hacia el sistema médico que había fallado tan catastróficamente. Tristeza por los años perdidos. Pero sobre todo, una urgencia renovada de recuperar el tiempo perdido con Carmen y construir la familia que siempre habían deseado. Encontró a Carmen en el jardín, jugando con los 4 bebés sobre una manta bajo la sombra de la bugambilla. Santiago había logrado sentarse solo y observaba fascinado una mariposa que revoloteaba cerca. Esperanza gateaba hacia un juguete colorido. Los gemelos Carmen y Diego intentaban comer pasto, requiriendo supervisión constante. ¿Qué dijo el doctor?, preguntó Carmen, notando inmediatamente la expresión sombría de Diego. Diego se sentó en la manta y tomó a Santiago en sus brazos antes de responder. El diagnóstico estaba completamente equivocado. Confundieron mis muestras con las de otro paciente. Nunca tuve problemas de fertilidad. Carmen se quedó inmóvil, procesando la información. ¿Quieres decir que todos estos años tomamos decisiones basadas en una mentira?, completó Diego. Rechacé tratamientos de fertilidad, evité hablar de adopción, me refugié en el trabajo, todo porque creía que era imposible.
Carmen levantó a la pequeña Esperanza, quien había comenzado a inquietarse. Diego, ¿sabes lo que esto significa? Podríamos haber tenido hijos hace años. Nuestro matrimonio podría haberse salvado si hubiéramos sabido la verdad. Lo sé, murmuró Diego, sintiendo el peso completo de las oportunidades perdidas. Pero también significa algo más. Estos 4 milagros no fueron un accidente imposible. Fueron evidencia de algo que siempre fue posible y que yo me negué a ver. Durante los días siguientes, la revelación médica cambió la dinámica entre Diego y Carmen de maneras sutiles pero significativas. Había menos tensión en sus conversaciones, como si un malentendido fundamental hubiera sido finalmente aclarado. Carmen parecía más dispuesta a incluir a Diego en decisiones sobre los bebés, y él se sentía más legítimo en su rol paternal. «Tengo algo que decirte», le dijo Carmen una tarde, mientras preparaban la cena juntos por primera vez. «Tu madre ha estado en contacto conmigo durante todo este tiempo. Desde antes de que nacieran los bebés». Diego se detuvo en medio de picar vegetales. «Mi madre sabía sobre los bebés. Esperanza me llamó una semana después de descubrir que estaba embarazada. No sé cómo se enteró, pero me dijo que había notado cambios en mi comportamiento la última vez que nos vimos». Carmen tomó una respiración profunda. «Le pedí que no te dijera nada. Le expliqué mis razones y ella las respetó». Diego sintió una mezcla de traición y comprensión. Su madre, Esperanza, siempre había tenido una intuición particular para los asuntos familiares. «¿Ha estado ayudándote financieramente?» «No con dinero», aclaró Carmen rápidamente, «pero me ha estado enviando ropa de bebé, juguetes, consejos sobre crianza y...» Hizo una pausa. «Me ha estado preguntando cuándo iba a perdonarte y darte la oportunidad de conocer a tus hijos». La ironía no se le escapó a Diego. Su madre había estado abogando por él sin que él lo supiera, manteniendo una conexión con Carmen y los bebés, mientras él permanecía ajeno a su existencia. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Diego, dejando de cocinar para mirar directamente a Carmen. «Si no hubiera aparecido en el hotel ese día, ¿cuándo me habrías contado sobre los bebés?». Carmen consideró la pregunta cuidadosamente. «Honestamente no lo sé. Había pensado hacerlo cuando cumplieran 1 año. Pensé que para entonces habrían superado la etapa más vulnerable y yo habría demostrado a mí misma que podía criarlos sola». «¿Y ahora?», preguntó Diego suavemente. «Ahora creo que me equivoqué al mantenerlos alejados de ti tanto tiempo», admitió Carmen. «Estos bebés merecen conocer a su padre y tú, bueno, has demostrado que puedes cambiar de maneras que no creía posibles». Esa noche, después de acostar a los bebés, Diego y Carmen se sentaron en el jardín compartiendo una copa de vino, algo que no habían hecho juntos en más de 3 años. No era romántico exactamente, pero había una intimidad renovada en su compañía que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. El verano llegó con una intensidad tropical que transformó la rutina familiar. Los bebés, ahora de 1 año, habían desarrollado personalidades aún más marcadas y requerían atención constante. Santiago había comenzado a caminar con pasos tambaleantes pero determinados, siguiendo a Diego por toda la casa como una sombra curiosa. Esperanza prefería observar desde su cochecito, sonriendo a todo el mundo con una serenidad que contrastaba con la energía de sus hermanos. La pequeña Carmen había descubierto que llorar fuerte le garantizaba atención inmediata, mientras que Diego hijo intentaba escalar cualquier superficie vertical que encontrara. «Necesitamos hablar», le dijo Carmen a Diego una mañana, después de una noche particularmente difícil, donde los 4 habían despertado múltiples veces. «He recibido una oferta de trabajo que podría cambiar todo». Diego
que estaba alimentando a Santiago mientras intentaba responder emails en su teléfono, levantó la vista con expresión preocupada. ¿Qué tipo de oferta? Una empresa de paisajismo internacional quiere que dirija un proyecto de 3 meses en Cancún. Es un complejo turístico enorme, el tipo de trabajo que podría establecer mi carrera definitivamente. Carmen parecía emocionada, pero también aprensiva. El problema es que requiere que me mude temporalmente con los niños. La idea de que Carmen y los bebés se alejaran, incluso temporalmente, provocó en Diego una reacción visceral de pánico que lo sorprendió. Durante los últimos meses había reorganizado completamente su vida alrededor de esta nueva familia, y la posibilidad de perderlos lo aterrorizaba más que cualquier fracaso empresarial. ¿Qué necesitas para tomar la decisión?, preguntó, intentando mantener un tono neutral, aunque su corazón se aceleraba. Carmen lo estudió cuidadosamente. Necesito saber si esto que tenemos es real, Diego. Si estás dispuesto a hacer cambios permanentes en tu vida o si eventualmente regresarás a tu patrón anterior de priorizar el trabajo sobre todo lo demás. Era una pregunta justa pero desafiante. Diego había demostrado cambios significativos durante los últimos meses, pero Carmen tenía razón al cuestionar si eran sostenibles a largo plazo. ¿Qué tipo de compromiso necesitas de mí? Quiero que vengas conmigo a Cancún, dijo Carmen directamente, que dirijas tu empresa desde allá durante esos 3 meses, que demuestres que puedes hacer de nosotros una prioridad incluso cuando significa sacrificar conveniencia profesional. Diego consideró la propuesta. Dirigir la empresa desde Cancún sería complicado, pero no imposible. Requeriría delegar más responsabilidades a Carlos, confiar en video, conferencias para reuniones importantes y aceptar un nivel de control reducido sobre las operaciones diarias. Todo lo que había evitado cuidadosamente durante su carrera empresarial. Está bien, dijo finalmente, pero con una condición. Quiero que busquemos una casa para todos nosotros, no apartamentos separados. Quiero que vivamos como una familia real durante esos 3 meses. Carmen se sorprendió por la propuesta. Diego, eso es como intentar reconstruir nuestro matrimonio sin discutir realmente si queremos estar juntos. Quizás es exactamente lo que necesitamos, respondió Diego. 3 meses viviendo juntos, criando a nuestros hijos, viendo si realmente podemos funcionar como equipo sin la presión de decisiones permanentes. La mudanza a Cancún se convirtió en una aventura logística monumental. Diego alquiló una casa espaciosa cerca de la zona hotelera, con jardín grande para los bebés y oficina desde donde podía trabajar. Carmen estableció su estudio temporal en la terraza con vista al mar. Los primeros días fueron caóticos. 4 bebés adaptándose a un ambiente nuevo. Diego aprendiendo a manejar reuniones importantes, mientras Santiago intentaba trepar a sus rodillas durante videollamadas. Carmen balanceando diseños paisajísticos complejos con rutinas de alimentación. Pero gradualmente encontraron un ritmo. Diego descubrió que podía ser igualmente efectivo. Trabajando desde casa, se organizaba su horario alrededor de las necesidades de los bebés. Las llamadas importantes las programaba durante las siestas vespertinas. Las revisiones de documentos las hacía después de acostar a los niños. Por primera vez en su carrera, experimentó la satisfacción de integrar vida profesional y personal sin sacrificar ninguna. Carmen florecía en su nuevo proyecto, diseñaba jardines tropicales innovadores que combinaban sostenibilidad ambiental con lujo turístico. Diego a menudo la observaba trabajar desde la terraza, recordando por qué se había enamorado originalmente de su creatividad y pasión profesional. «¿Sabes qué me gusta de esta vida?», le dijo una noche, mientras compartían una cena tardía después de acostar a los bebés.
No siento que esté sacrificando nada. Trabajo tanto como antes, pero de manera más inteligente. Paso tiempo real con los niños, no solo fines de semana apresurados. Carmen sonrió. Te ves más relajado que en años. Incluso cuando estás estresado por algún problema de trabajo, hay una tranquilidad de fondo que no tenías antes. Era cierto. Diego había descubierto que la presencia constante de sus hijos le proporcionaba una perspectiva que calmaba sus ansiedades empresariales. Los problemas de construcción seguían siendo importantes, pero ya no parecían críticos para su existencia. Tenía algo más grande y más duradero en lo que enfocar su energía. Un mes después del traslado, mientras Diego trabajaba en su laptop en el jardín y los 4 bebés jugaban en una manta cerca, recibió una llamada que cambiaría nuevamente su perspectiva. Era Carlos, y su voz sonaba tensa. Diego, necesitamos hablar urgentemente. Ha surgido un problema serio con el proyecto de Las Palmas. Hay irregularidades en los materiales de construcción que podrían resultar en una investigación legal. La llamada duró 40 minutos. Carlos explicó que algunos subcontratistas habían usado materiales de calidad inferior sin autorización, comprometiendo potencialmente la integridad estructural de varios edificios. Era exactamente el tipo de crisis que anteriormente habría enviado a Diego de regreso a Ciudad de México inmediatamente, cancelando todo lo demás. Pero mientras escuchaba los detalles, observaba a Santiago dar sus primeros pasos independientes hacia él, sonriendo orgullosamente por su logro. En ese momento, Diego realizó que había encontrado algo más valioso que cualquier contrato. Una razón para seguir viviendo que existía independientemente de su éxito profesional. La crisis empresarial que Carlos había descrito resultó ser más grave de lo que Diego había anticipado. Durante las siguientes semanas, mientras mantenía su rutina familiar en Cancún, tuvo que manejar una investigación legal que amenazaba los cimientos de su empresa. Los materiales defectuosos habían sido utilizados en 3 proyectos importantes, comprometiendo no solo la seguridad estructural, sino la reputación que había construido durante décadas. Necesitas regresar a Ciudad de México inmediatamente, insistió Carlos durante una videollamada particularmente tensa. Los abogados, los ingenieros estructurales, los inspectores del gobierno, todos quieren reunirse contigo en persona. No podemos manejar esto a distancia. Diego observó a Carmen jugando con los bebés en el jardín mientras tomaba la llamada desde su oficina improvisada. Santiago había logrado ponerse de pie agarrándose de la mesa de centro. Esperanza aplaudía emocionada desde su silla alta, y los gemelos intentaban alcanzar las flores que colgaban de una maceta. Era una escena de felicidad doméstica que contrastaba dramáticamente con la crisis profesional que enfrentaba. «Dame hasta mañana para pensar», le dijo a Carlos, aunque ya sabía cuál sería su decisión. Esa noche, después de acostar a los bebés, Diego habló honestamente con Carmen sobre la situación. «La empresa está en peligro real. Podríamos perder contratos por millones, enfrentar demandas legales, incluso cerrar completamente si no manejo esto correctamente». Carmen lo escuchó sin interrumpir, sus expresiones cambiando entre preocupación y comprensión. «¿Qué necesitas hacer?» «Carlos dice que debo regresar inmediatamente, que es imposible resolver esto a distancia». Diego tomó sus manos. «Pero no quiero irme. Por primera vez en mi vida tengo algo más importante que salvar la empresa». «Diego», dijo Carmen suavemente, «la empresa no es solo tu carrera, es el sustento de muchas familias, incluyendo la nuestra. No puedes simplemente ignorar tus responsabilidades. Lo sé, pero tampoco puedo regresar a la versión anterior de mí mismo, que sacrificaba todo por el trabajo». Diego se sentó pesadamente en el sofá.
Debe haber una manera de manejar ambas cosas. Carmen reflexionó durante unos minutos antes de responder. ¿Qué tal si vamos todos contigo? Mi proyecto aquí está en una fase donde puedo trabajar remotamente por unas semanas. Los bebés son portátiles todavía y quizás es tiempo de que conozcan la casa donde creciste. La propuesta lo sorprendió. Regresar a Ciudad de México juntos implicaba un nivel de compromiso que ninguno había verbalizado anteriormente. ¿Estás segura? Será caótico, con la investigación legal y todas las reuniones urgentes. Precisamente por eso necesitas que estemos ahí, respondió Carmen con determinación. Para recordarte qué es realmente importante cuando la presión se vuelva insoportable. El regreso a Ciudad de México fue surrealista para Diego. Su apartamento en la zona rosa, que una vez había sido su refugio perfecto, ahora parecía estéril y vacío comparado con la casa llena de vida en Cancún. Carmen y los bebés transformaron el espacio inmediatamente. Juguetes coloridos reemplazaron las revistas de arquitectura en la mesa de centro. Sonidos de risas infantiles llenaron los silencios anteriormente absolutos. La primera reunión con los abogados fue intensa. Los problemas eran complicados. Un subcontratista había usado acero de calidad inferior en las estructuras, otro había mezclado concreto con proporciones incorrectas y un tercero había falsificado certificados de calidad. Diego enfrentaba demandas potenciales que podrían alcanzar los cientos de millones de pesos. La buena noticia, explicó su abogado principal, es que tenemos documentación que prueba que usted no autorizó estos cambios. La mala noticia es que, como director de la empresa, usted tiene responsabilidad legal independientemente. Durante el receso de la reunión, Diego llamó a Carmen. La escuchó intentando calmar a Santiago, quien había comenzado a llorar mientras explicaba pacientemente a Esperanza por qué no podía trepar las escaleras del apartamento. ¿Cómo van las cosas?, preguntó Carmen, su voz cansada pero atenta. Complicadas pero manejables, mintió Diego, no queriendo agregar estrés a su día ya difícil con 4 bebés en un ambiente nuevo. Diego, dijo Carmen con firmeza, puedo escuchar la tensión en tu voz, no me mientas. Somos un equipo ahora, ¿recuerdas? Sus palabras lo golpearon con una fuerza inesperada. Era la primera vez que Carmen había usado la palabra equipo para describir su relación, y representaba un cambio fundamental en cómo se veían a sí mismos. Tienes razón, admitió Diego. Es peor de lo que esperaba, pero vamos a superarlo. Juntos. Las siguientes semanas pusieron a prueba cada aspecto de la nueva dinámica familiar. Diego pasaba días enteros en reuniones legales, revisando documentos técnicos y preparando su defensa, mientras Carmen manejaba sola a 4 bebés de 14 meses en un apartamento que no había sido diseñado para vida familiar. Los pequeños, acostumbrados al jardín espacioso y la rutina relajada de Cancún, se mostraban inquietos y demandantes en el ambiente urbano confinado. Santiago no ha dormido bien en 3 noches, le reportó Carmen una mañana, mientras Diego se preparaba para otra reunión crucial con los ingenieros estructurales. Creo que extraña el sonido del mar. Y Esperanza rechaza comer cualquier cosa que no sean las frutas tropicales que conseguíamos en el mercado de Cancún. Diego se sentía dividido entre la culpabilidad de haber arrastrado a su familia a esta situación estresante y la gratitud de tenerlos cerca durante la crisis más desafiante de su carrera. ¿Quieres que busquemos ayuda adicional? ¿Una niñera de tiempo completo mientras resolvemos esto? No es cuestión de ayuda, respondió Carmen, cargando a la pequeña Carmen, quien protestaba vigorosamente por algo indefinido. Es que los niños sienten nuestra tensión. Tú llegas cada noche agotado y preocupado. Yo estoy estresada por manejarlos en este espacio reducido y ellos absorben toda esa energía negativa.
Era cierto. Diego había notado que incluso Diego hijo, usualmente el más aventurero del grupo, se había vuelto más pegajoso y temeroso desde que llegaron a Ciudad de México. Los bebés parecían entender, con esa intuición misteriosa de la infancia, que algo importante estaba en peligro. La revelación más impactante vino durante la 4ª semana de investigación. Mientras revisaba documentos financieros con los auditores, Diego descubrió que Carlos había estado aprobando cambios de materiales sin su conocimiento, motivado por presiones de algunos inversionistas para reducir costos y aumentar márgenes de ganancia. No entiendo cómo pudiste tomar estas decisiones sin consultarme, confrontó Diego a su socio durante una reunión privada en su oficina. Estamos hablando de la seguridad de miles de personas que van a vivir en estos edificios. Carlos, visiblemente incómodo, evitaba el contacto visual. Los inversionistas estaban presionando mucho. Decían que nuestros costos eran demasiado altos comparados con la competencia. Pensé que podíamos hacer algunos ajustes menores sin comprometer la calidad general. ¿Ajustes menores? Diego elevó la voz, algo que rara vez hacía. Carlos, falsificaron certificados de calidad. Usaron acero que no cumple con las especificaciones sísmicas. ¿Entiendes que si hay un terremoto, estos edificios podrían colapsar? La discusión que siguió fue la más intensa de sus 20 años de sociedad. Carlos argumentaba que Diego había estado demasiado distraído en los últimos meses, demasiado enfocado en su nueva vida familiar como para prestar atención a las presiones operativas de la empresa. Diego contraatacaba que ninguna presión financiera justificaba comprometer la seguridad pública. ¿Sabes qué es lo más doloroso de todo esto?, dijo Diego finalmente. Que durante años te consideré no solo mi socio, sino mi hermano. Y descubrir que tomaste decisiones que podrían matar personas sin decírmelo, mientras yo aprendía a ser padre, es una traición que no sé cómo procesar. Esa noche Diego llegó a casa emocionalmente devastado. Encontró a Carmen bañando a los bebés en la tina adaptada que habían instalado en el baño principal. Los 4 chapoteaban felizmente, creando un caos acuático que normalmente lo habría relajado, pero la magnitud de la traición de Carlos lo tenía paralizado. ¿Qué pasó?, preguntó Carmen, notando inmediatamente su expresión sombría. Diego se sentó en el borde de la tina y le explicó todo. La traición de Carlos, la magnitud real de los problemas estructurales, la posibilidad de que personas murieran si los edificios fallaban durante un sismo. Carmen escuchó mientras continuaba bañando a los bebés, su expresión volviéndose más seria con cada detalle. ¿Qué vas a hacer?, preguntó cuando Diego terminó de hablar. No lo sé, admitió Diego. Legalmente puedo demostrar que no autoricé los cambios. Probablemente puedo salvar la empresa y mi reputación culpando completamente a Carlos. Pero moralmente, estos edificios necesitan ser reparados o demolidos, sin importar lo que cueste. Carmen terminó de sacar a Santiago de la tina y lo envolvió en una toalla suave. ¿Cuánto costaría hacer las cosas correctamente? Probablemente toda nuestra fortuna personal, más préstamos enormes, más vender activos, básicamente comenzar de cero financieramente. Diego observó a su hijo secándose, tan inocente y confiado en el mundo que sus padres estaban construyendo para él. Pero estarías tranquilo sabiendo que ninguna familia morirá por decisiones que tomó tu empresa, dijo Carmen simplemente. En ese momento, observando a sus 4 hijos jugando en el agua tibia, rodeados de burbujas y risas, Diego entendió que Carmen tenía razón. No había cantidad de dinero o éxito empresarial que valiera la pena si venía con el costo de vidas humanas. La decisión de Diego de asumir completa responsabilidad por los defectos estructurales, independientemente del costo personal, transformó tanto la crisis legal como su relación con Carmen.
Durante una conferencia de prensa que estremeció la industria de la construcción mexicana, Diego anunció que su empresa repararía voluntariamente todos los edificios afectados, usando sus recursos personales si era necesario. Reconocemos errores graves en nuestros procesos de supervisión, declaró frente a cámaras nacionales. La seguridad pública es más importante que cualquier consideración financiera. Garantizo personalmente que cada estructura será reparada o reconstruida según los más altos estándares de seguridad. La reacción fue inmediata y mixta. Algunos medios elogiaron su integridad ética, mientras otros cuestionaban si la empresa sobreviviría económicamente. Carlos, enfrentando sus propios problemas legales, renunció públicamente, culpando a Diego por decisiones empresariales irracionales motivadas por sentimentalismo personal. Sentimentalismo personal, repitió Carmen esa noche después de ver las noticias. Así llama a la integridad moral. Diego estaba revisando documentos financieros en la mesa del comedor, calculando exactamente cuánto le costaría cumplir su promesa pública. Los números eran devastadores. Tendría que vender su apartamento, liquidar todas sus inversiones y probablemente hipotecar la empresa durante años. Carlos no está completamente equivocado, admitió. Desde un punto de vista puramente empresarial, esto es suicidio financiero. Carmen se acercó y se sentó de él, tomando uno de los documentos. Pero desde un punto de vista humano, es lo correcto. Y eso es lo que más me gusta de ti ahora, Diego, que finalmente entiendes que hay cosas más importantes que ganar dinero. Durante las semanas siguientes, mientras Diego organizaba la venta de sus activos personales, algo inesperado comenzó a suceder. Varios clientes potenciales, impresionados por su honestidad pública, se acercaron con nuevos proyectos. Ingenieros y arquitectos respetados ofrecieron trabajar con él a tarifas reducidas. Incluso algunos inversionistas expresaron interés en una empresa dirigida por alguien que había demostrado integridad bajo presión extrema. Es irónico, comentó Diego mientras firmaba los papeles de venta de su apartamento. Estoy perdiendo todo financieramente, pero mi reputación profesional nunca ha sido más sólida. Carmen había encontrado una casa modesta en San Ángel que podían permitirse con el presupuesto reducido de Diego. Tenía jardín suficiente para los bebés, espacio para una oficina doméstica y estaba cerca de parques donde los niños podrían jugar. Era un cambio dramático del lujo anterior, pero a Diego le parecía más como un hogar que cualquier lugar donde había vivido. «Mira esto», dijo Carmen una tarde, mostrándole su computadora portátil. «La empresa española que me contactó antes quiere que dirija su expansión en México. Podría trabajar desde casa, tener horarios flexibles y el salario sería suficiente para ayudar mientras reconstruyes la empresa». Diego se sintió humilde por la oferta de apoyo de Carmen. Durante su matrimonio original, él había sido siempre el proveedor principal, y la idea de que ella contribuyera financieramente mientras él se recuperaba representaba un cambio de roles que años atrás habría herido su orgullo masculino. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», preguntó. «Significa que estaremos realmente juntos en esto, como socios iguales en todo». Carmen sonrió, la primera sonrisa completamente relajada que él había visto en semanas. «Diego, hemos estado criando 4 bebés juntos durante meses, manejando crisis legales, vendiendo propiedades y reorganizando completamente nuestras vidas. Si eso no nos ha convertido en socios iguales, no sé qué lo hará». Tenía razón. En algún momento durante los últimos meses, sin declaraciones formales ni ceremonias, habían reconstituido su relación sobre bases completamente nuevas. Ya no era el empresario exitoso y la esposa dependiente.
Eran dos adultos que enfrentaban juntos los desafíos de la paternidad y la supervivencia económica. La mudanza a San Ángel coincidió con el primer cumpleaños de los cuatrillizos. En lugar de una celebración extravagante, organizaron una fiesta pequeña en el jardín de la nueva casa. Los bebés, ahora claramente individuos con personalidades distintas, exploraron cada rincón de su nuevo hogar con curiosidad entusiasta. Santiago había comenzado a decir palabras reconocibles: papá, mamá, agua. Esperanza caminaba con elegancia sorprendente para una niña de 1 año. La pequeña Carmen había desarrollado una risa contagiosa que llenaba la casa de alegría. Diego hijo continuaba siendo el explorador, aunque ahora sus aventuras estaban limitadas por un jardín cercado, diseñado específicamente para mantener seguros a 4 niños pequeños y aventureros. ¿Sabes qué me doy cuenta?, le dijo Diego a Carmen mientras observaban a sus hijos jugando con los globos de cumpleaños. Durante años pensé que el éxito se medía por el tamaño de los proyectos que construía. Pero el proyecto más importante de mi vida son estos 4 pequeños seres humanos. Carmen asintió, viendo cómo Diego hijo intentaba compartir su globo con Santiago. Y lo mejor es que este proyecto nunca se termina. Siempre hay algo nuevo que construir, algo que mejorar, algo que aprender. Era cierto, la paternidad no tenía fecha de entrega ni medidas de éxito claramente definidas. Era un proceso continuo de crecimiento, adaptación y amor incondicional que desafiaba todo lo que Diego había aprendido sobre gestión de proyectos en su carrera empresarial. 6 meses después de mudarse a San Ángel, Diego y Carmen habían establecido un ritmo de vida que ninguno había imaginado posible. La casa modesta se había transformado en un hogar vibrante donde el trabajo y la familia se entrelazaban naturalmente. Diego dirigía su empresa reestructurada desde una oficina en el jardín, mientras Carmen desarrollaba proyectos paisajísticos innovadores desde el estudio que habían adaptado en la planta alta. Los cuatrillizos, ahora de 18 meses, habían convertido cada rincón de la casa en su territorio personal. Santiago seguía siendo el más observador, estudiando cada movimiento de sus padres con intensidad científica. Esperanza había desarrollado una fascinación por las plantas del jardín, arrancando flores con delicadeza sorprendente para examinarlas detalladamente. Carmen había heredado la determinación de su padre, decidida a dominar cada habilidad nueva, desde caminar hasta usar cucharas. Diego hijo mantenía su espíritu explorador, pero ahora canalizaba su energía hacia construcciones elaboradas con bloques de madera. «Tengo algo que decirte», le dijo Carmen a Diego una mañana de 1900 octubre, mientras desayunaban después de haber alimentado a los 4 bebés. Su tono tenía una calidad particular que inmediatamente captó la atención de Diego. «¿Algo malo con el proyecto de Cuernavaca?», preguntó, refiriéndose al complejo residencial que Carmen estaba diseñando. Carmen sonrió nerviosamente. «No es sobre trabajo». Hizo una pausa tomando sus manos. «Estoy embarazada otra vez, Diego». El silencio que siguió fue absoluto. Diego procesaba las palabras mientras observaba a sus 4 hijos jugando en el jardín a través de la ventana. Otro bebé. 5 hijos en total. La logística sola parecía abrumadora, pero lo que más lo sorprendió fue su reacción emocional. Pura alegría sin rastros del pánico que habría sentido años atrás. «¿Cómo te sientes al respecto?», preguntó finalmente. «Aterrorizada y emocionada simultáneamente», admitió Carmen. 5 niños pequeños, Diego. Nuestras finanzas apenas se han estabilizado, la casa necesitará modificaciones y honestamente no sé cómo vamos a manejar la logística». Diego se acercó y la abrazó.
sintiendo una gratitud profunda por esta mujer que había transformado completamente su comprensión de lo que significaba estar vivo. Lo resolveremos juntos, como todo lo demás. Siempre encontramos la manera. Durante las semanas siguientes, mientras procesaban las implicaciones del quinto bebé, Diego y Carmen tuvieron conversaciones que años atrás habrían sido imposibles. Hablaron honestamente sobre sus miedos, sus esperanzas y sus planes para el futuro, no como individuos que negociaban términos, sino como socios genuinos construyendo algo juntos. ¿Sabes qué me doy cuenta?, le dijo Diego una tarde, mientras observaba a Santiago enseñar pacientemente a Esperanza cómo apilar bloques. Durante nuestro primer matrimonio siempre estábamos planeando para algún futuro hipotético. Cuando tengamos hijos, cuando la empresa crezca, cuando tengamos más tiempo, pero nunca estábamos realmente presentes en lo que teníamos. Carmen asintió, acariciando su vientre, donde comenzaba a notarse un pequeño bulto. Ahora entiendo que la vida no es una serie de objetivos que alcanzar. Es una colección de momentos que vivir completamente. Era cierto. Diego había aprendido a encontrar satisfacción en rutinas simples. Preparar biberones temprano en la mañana, leer cuentos antes de dormir, celebrar primeras palabras y primeros pasos. Éxitos pequeños pero significativos que no aparecían en reportes financieros, pero que llenaban su vida de propósito. «Hay algo más que quiero proponerte», dijo Carmen durante una cena tranquila después de acostar a los bebés. «Quiero que nos casemos otra vez, no porque necesitemos papeles legales, sino porque quiero celebrar públicamente lo que hemos construido juntos». Diego sonrió, reconociendo en la propuesta de Carmen el tipo de compromiso auténtico que había eludido durante años. ¿Una boda pequeña en el jardín con 5 bebés como testigos? Exactamente eso, respondió Carmen, riendo mientras imaginaba el caos hermoso que sería una ceremonia con sus hijos presentes. 18 meses después, el jardín de la casa en San Ángel se había transformado en un paraíso diseñado específicamente para una familia con 5 hijos pequeños. Carmen había creado espacios separados para diferentes actividades, un área de juegos con arena, un huerto donde los niños aprendían sobre plantas y un rincón tranquilo con bancos donde ella y Diego podían supervisar mientras trabajaban en sus laptops. La ceremonia de matrimonio había sido exactamente como Carmen había imaginado, pequeña, caótica y perfectamente imperfecta. Los cuatrillizos, ahora de 2 años y medio, habían ayudado, llevando anillos, flores y ocasionalmente corriendo entre los invitados persiguiendo mariposas. El bebé Alejandro, de 6 meses, había dormido pacíficamente en brazos de la abuela Esperanza durante toda la ceremonia. ¿Recuerdas cuando pensabas que nunca podrías tener hijos?, le preguntó Carmen a Diego, mientras observaban a Santiago enseñar pacientemente a Alejandro cómo sostener un sonajero. Era domingo, por la mañana, y toda la familia disfrutaba del sol otoñal en el jardín. Diego sonrió, recordando al hombre que había sido apenas 3 años atrás. Parece otra vida completamente. Aquel Diego que medía el éxito solo en contratos y edificios construidos. La empresa había prosperado bajo el nuevo modelo de Diego, más pequeña pero más ética, enfocada en proyectos sostenibles y diseño innovador. Su reputación por integridad había atraído clientes que valoraban calidad sobre cantidad. Carmen había establecido su propia consultoría de paisajismo que colaboraba frecuentemente con la empresa de Diego, creando desarrollos residenciales que integraban arquitectura y naturaleza. «¡Papá, mira!», gritó la pequeña Carmen, ahora una niña decidida que había heredado tanto la determinación de Diego como la creatividad de su madre.
Había construido una torre elaborada con bloques que desafiaba las leyes de la física. «Es impresionante, mi amor», respondió Diego, levantándose para examinar la construcción. Estos momentos de orgullo paternal habían reemplazado completamente la satisfacción que antes sentía cerrando negocios millonarios. Esperanza había desarrollado una personalidad gentil pero firme, mediando naturalmente en conflictos entre sus hermanos. Diego hijo mantenía su espíritu aventurero, pero había aprendido a canalizar su energía hacia proyectos constructivos. Santiago continuaba siendo el observador de la familia, pero ahora compartía sus descubrimientos con entusiasmo infantil. «¿Sabes qué me gusta más de nuestra vida ahora?», le dijo Carmen a Diego mientras Alejandro gateaba entre sus piernas, explorando cada textura del jardín. «¿El caos constante?», bromeó Diego, esquivando un balón que Diego hijo había lanzado en su dirección. «La autenticidad», respondió Carmen seriamente. «Antes vivíamos para impresionar a otros, para alcanzar expectativas sociales. Ahora vivimos para nosotros, para nuestros hijos, para lo que realmente importa». Diego asintió, comprendiendo exactamente lo que ella quería decir. Habían construido una vida que no se parecía a los estándares tradicionales de éxito, pero que los llenaba de satisfacción genuina cada día. Mientras el sol comenzaba a ponerse, los 5 niños se acurrucaron alrededor de Diego y Carmen para el cuento nocturno tradicional. Era un momento que Diego atesoraba. 5 pequeños seres humanos que dependían de él no solo para seguridad financiera, sino para amor, guía y ejemplo de cómo vivir con integridad. «¿Qué cuento quieren escuchar hoy?», preguntó Carmen, sosteniendo a Alejandro mientras los 4 mayores se acomodaban en el sofá del jardín. «El de papá y los edificios», gritaron al unísono Santiago y Diego hijo, quienes habían desarrollado fascinación por las historias sobre el trabajo de construcción de su padre. «Está bien», dijo Diego, sonriendo mientras improvisaba otra aventura sobre arquitectos valientes y estructuras mágicas. Había una vez un hombre que pensaba que los edificios más importantes eran los más altos y costosos, pero un día descubrió que el proyecto más importante de toda su vida sería algo completamente diferente. Mientras narraba, observando las caras atentas de sus hijos iluminadas por la luz dorada del atardecer, Diego Hernández entendió finalmente que había logrado construir su obra maestra. No un rascacielos o un complejo hotelero, sino una familia unida por amor auténtico y valores sólidos. Su legado real no estaría hecho de concreto y acero, sino de recuerdos compartidos y lecciones de vida transmitidas a 5 pequeños seres humanos que llevarían su amor hacia el futuro. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale un me gusta y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.